Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático del mundo del espectáculo turco, hoy tenemos una historia que te dejará con la boca abierta, o al menos con muchísimas preguntas en la cabeza. Hoy vamos a desentrañar los rumores y las especulaciones que giran en torno a Atay Ulusoy y su supuesta dulce venganza contra Serini y Sarkaya. Si has oído bien, el título no es una exageración. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles motivaciones y lo que todo esto podría significar para estas dos estrellas que alguna vez compartieron un vínculo muy especial. Así que si te gusta el drama, las intrigas y las historias detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a entrar en materia. La relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja icónica, Yaman y Mira. Su química en pantalla era innegable y pronto esa chispa traspasó la ficción, convirtiéndose en una relación real que capturó la atención de millones de fans. Durante años, su romance fue el tema principal de las revistas y los foros de entretenimiento. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en sus carreras y para muchos, eran la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre duran para siempre. Su relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se hicieron públicas de manera oficial, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Hubo muchas versiones, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Lo que nos trae hoy aquí es la reciente ola de rumores que sugieren que Atay Ulusoy podría estar planeando algo que se describe como una dulce venganza contra su ex, Serini Sarkaya. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, en el mundo del espectáculo, la venganza rara vez es literal o malintencionada, sino que suele traducirse en éxito profesional, en superación o en demostrar quién ha evolucionado mejor después de una ruptura. Y cuando hablamos de Atay Ulusoy, estamos hablando de un actor que no solo es talentoso, sino también increíblemente selectivo con sus proyectos. Después de Medcezir, Atay ha construido una carrera impresionante participando en proyectos de gran calibre tanto en Turquía como a nivel internacional. Su papel en la exitosa serie de Netflix de Protector lo catapultó a la fama mundial, y su posterior incursión en películas como O Estu, Fatma Gul y Kattanayatlar demostró su versatilidad y su ambición artística. Ahora, ¿cómo encaja Serini Sarkaya en esta supuesta venganza? Pues bien, Serini también ha tenido una carrera brillante y ha sido una de las actrices más destacadas de su generación. Ha protagonizado series aclamadas como Medcezir, Fi Ukumsuz y más recientemente Samaran en Netflix, donde también ha brillado con luz propia. Ambas carreras han seguido trayectorias ascendentes, pero los rumores sugieren que Atay, de alguna manera, está superando o relegando a Serini en ciertas áreas, y que esto podría ser su forma de demostrar su éxito. Una de las áreas donde más se especula es en la elección de proyectos y su impacto en la industria. Se rumorea que Atay ha estado recibiendo ofertas de proyectos muy ambiciosos, quizás incluso con un alcance global aún mayor que los que ha tenido Serini recientemente. Se habla de producciones internacionales de alto presupuesto y colaboraciones con directores y actores de renombre mundial. Si esto se materializa y si estos proyectos obtienen un éxito rotundo, los medios y los fans podrían interpretar esto como la forma de Atay de demostrar que su carrera ha alcanzado un nivel superior, dejando a Serini, de alguna manera, un escalón por debajo. Además de los proyectos, también se rumorea sobre las estrategias de imagen y el control de su narrativa. Los actores de la talla de Atay Ulusoy suelen tener equipos de representación muy eficientes que cuidan al máximo cada aspecto de su carrera pública. Se dice que Atay ha estado trabajando en la construcción de una imagen más madura y artística, alejándose de los roles de galán juvenil que lo lanzaron a la fama. Su participación en películas con temáticas más complejas y su evidente interés por roles desafiantes podrían ser vistos como una manera de marcar distancia con etapas pasadas, incluyendo su relación con Serini. Si sus elecciones de carrera futuras son aún más audaces y exitosas, esto podría ser interpretado por algunos como una declaración sutil pero poderosa.
Ahora, es crucial entender que todo esto es, en gran medida, especulación. En el mundo del entretenimiento, los rumores son el pan de cada día, y es fácil caer en la trampa de interpretar cada movimiento de una celebridad como una respuesta a otra. Sin embargo, la intensidad de los rumores sobre esta dulce venganza ha sido notable últimamente, y hay varias razones por las que podría estar circulando. Una de las razones es la nostalgia. Los fans que siguieron su relación en Medcezir y en la vida real todavía recuerdan con cariño esa etapa y les gusta imaginar cómo serían las vidas de sus ídolos hoy en día. La idea de que uno de ellos esté superando al otro de alguna manera, alimenta esa fantasía de continuación y desarrollo de sus historias personales. Otra razón es el propio carácter de la industria del entretenimiento turca. Es una industria muy competitiva, donde el éxito se mide constantemente y donde las comparaciones son inevitables. Cuando dos actores que tuvieron una relación significativa siguen estando en la cima, es natural que la gente quiera compararlos y ver quién está ganando en la carrera profesional. Y luego está la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación. Los portales de noticias de entretenimiento, los influencers y los foros de fans a menudo amplifican estos rumores, creando una narrativa que, aunque no esté confirmada, se vuelve muy popular. A veces, la propia falta de información oficial alimenta la imaginación colectiva, y la gente tiende a llenar esos vacíos con sus propias teorías. ¿Podría haber algo de verdad en todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Aatay Ulusoy es conocido por ser un profesional dedicado y reservado. No suele dar muchas entrevistas, y prefiere que su trabajo hable por sí mismo. Si tuviera algún tipo de rencor hacia Serínei, lo más probable es que nunca lo haría público. Su enfoque estaría en seguir adelante y triunfar a través de sus propios logros. Sin embargo, es innegable que el éxito profesional puede ser la mejor respuesta. Si Aatay continúa eligiendo roles que lo desafíen, que le permitan mostrar su talento y que obtengan reconocimiento internacional, esto, en sí mismo, podría ser visto como una forma de superación. No se trata necesariamente de querer hacerle daño a Serínei, sino de querer demostrar su propio crecimiento y ambición. ¿Y qué pasa con Serínei? Ella no se queda atrás. Ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa y versátil, capaz de cautivar a la audiencia con cada uno de sus papeles. Su reciente trabajo en Samaran ha sido muy bien recibido, y su presencia en plataformas como Netflix le da una exposición global enorme. Es probable que ella también esté enfocada en su propia carrera y en sus propios objetivos, sin prestar demasiada atención a lo que Aatay pueda estar haciendo. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propio camino y sus propias oportunidades. En resumen, la idea de que Aatay Ulusoy está planeando una dulce venganza contra Serínei Sarkaya es un rumor intrigante que refleja el interés continuo de los fans en la vida y las carreras de estas dos estrellas. Si bien no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación, es posible que el éxito continuo de Aatay en proyectos ambiciosos y de gran alcance sea interpretado por algunos como una forma de demostrar su evolución y su posición en la industria. En última instancia, lo más saludable y productivo para ambos es que cada uno se centre en su propio crecimiento profesional y personal, y que sus carreras sigan floreciendo por separado. La verdadera venganza en este contexto es el éxito personal y la satisfacción de haber alcanzado sus metas. Así que ahí lo tienen, nuestra disección de uno de los rumores más jugosos del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas que rodean a estas dos grandes estrellas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores sobre la supuesta dulce venganza de Aatay Ulusoy hacia Serínei Sarkaya, analizando las posibles motivaciones y la forma en que el éxito profesional puede interpretarse en el mundo del espectáculo. Hemos destacado cómo ambos actores han seguido carreras impresionantes y cómo el enfoque en sus propios logros es la verdadera medida de su éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su interés y su tiempo son increíblemente valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es solo la especulación de los fans y los medios? Déjenos sus comentarios abajo, estamos ansiosos por leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans del espectáculo turco.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.